Ya es difícil ser cristiano fiel. Ya es difícil luchar contra los deseos de la carne. Ya es difícil entender las cosas. Ya es difícil guardar los mandamientos. Y para empeorar las cosas, vienen líderes o personas a enseñar que muchas cosas son malas, sin serlo. Ponen carga sobre las personas que ya de por sí les cuesta llevar la suya propia. Hoy, Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Se supone que al entrar en la fe tenemos que luchar contra males y tentaciones que son muy dañinos para nosotros y para nuestro prójimo. La Biblia habla claramente de estas cosas: adulterio, borracheras, falso testimonio, inventores de males, etcétera. Pero para muchos que quieren salir de ese mundo de pecado y maldad, se encuentran otro mundo que supuestamente es espiritual y más bien lo hace más culpable, más miserable y le muestran un Dios que con solo un pequeño error que se cometa, su ira estará sobre usted. Lamentablemente, muchos que se dicen guías espirituales no solo quieren que las personas vivan y hagan como ellos viven y creen, metiendo su crianza, cultura, pensamientos, experiencias, etcétera, sino que son personas que ven demonios por todos lados. Casi todo es malo, y si no lo es, buscará la forma que lo sea, malinterpretando centenares de pasajes bíblicos. No se somete a ese tipo de personas. Su relación es personal con Dios. Si alguien quiere meterse en esa relación, que sea para animarle, bendecirle, ayudarle, no para acusarle, menospreciarlo y complicarle malas cosas. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.